¿ok? Vamos a hablar de este sistema, vamos a hablar un poco de generalidad de las funciones y vamos a hablar, ¿ok? Lo que es intercambio gaseoso y regulación de la respiración. ¿Ok? Siempre la parte de regulación siempre va a ser una parte muy importante y es la que se va a, ¿ok? Interaccionar siempre en los casos de la regulación, porque siempre van a haber algunos eventos que van a hacer que salga de repente de esta homeostasis y luego el cuerpo, el organismo va a tratar de volverlo a sus valores normales, ¿ok? Valores compatibles o valores referenciales. ¿Ok? Cuando se quiebre esto, vamos a ver que vamos a estar pues en lo que es una enfermedad, posiblemente. ¿Ok? Al terminar esta, ya vamos a trabajar lo que es, ¿ok? La interacción de tanto respiratorio como cardíaco, ¿ok? Que es en lo que sería eh, ejercicio, ¿ok? Por ejemplo, yo les puse el ciclo pasado, ¿ok? Un caso a los chicos. Les puse un caso así. Le puse, ¿no? Era un gatito que había ido al veterinario, ¿ok? Y lo que había visto el veterinario a la inspección es que el gatito estaba bastante cansado, apático, mucosas, ¿ok? Secas, ¿ok? Pero el gatito no se dejaba, ¿ok? Revisar. Entonces, cuando el veterinario quería revisarlo, el gatito hacía movimientos como de lucha y el gatito estaba cansado, ¿no? Se cansaba, tenía dificultad para respirar, una disnea. ¿Ok? ¿Qué se logró ver? Que el gatito se rascaba mucho y cuando abrieron el pelaje lograron ver que habían como una arenilla, ¿no? Una arenilla media negra y cuando le ponían, ok, un poquito de agua, que se veía como si fuera sangre, ¿no? Obviamente también se veían muchas pulgas, ¿no? De muchas pulgas. Entonces, se dedujo que era una infestación, ok, masiva de pulgas por largo tiempo. Yo les pregunté, ¿no? Eh, ¿Cómo podrían relacionar el tema o qué estaría causando, ok, las pulgas a el animalito? ¿Okay? ¿Por qué tendría ese desgano? ¿Por qué tendría de repente esa disnea cuando hacía ejercicio? Era en ese movimiento de tratar de no dejarse revisar. Ustedes saben que con los animales no se dejan revisar, hacen movimientos, ¿no? Como si fueran muy bruscos y emplean mucha energía. Entonces, yo les preguntaba eso. Entonces, ¿qué me responderían ustedes? Por ejemplo, ¿qué estaría pasando con las pulgas? Qué cosa consumen las pulgas, chicos? ¿Saben? ¿No? Normal, ¿eh? Acá estamos unos poquitos y sería ideal si Sangre, podríamos. Sangre, ¿ok? ¿Y, ¿Y ustedes creen que una sola pulga podría ocasionar esto? ¿No? Que de varias repente, pulgas podrían. muchas sí, ¿no? Muchas y por mucho tiempo. ¿Qué podría causar en un animal cuando hay muchas pulgas? ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase de glóbulos rojos? Podría Una provocar la anemia. una anemia, ¿ok? Pero una anemia por pérdida de sangre, ¿ok? No por destrucción de los eritrocitos, sino por pérdida de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas pulguitas, ¿ok? Eh, alimentándose del animal, muchas. Recuerden que las pulgas, ¿ok? Suben y bajan, suben y bajan. Y cuando es demasiado, pues van a podrían ocasionar esto, ¿ok? Entonces, si es que hay menos sangre, ¿qué pasará? ¿Cuáles son algunas de las funciones de la sangre que habíamos visto, por ejemplo, en cardíaco? Transportar oxígeno. Transportar oxígeno, ¿qué más transporta? CO2, nutrientes, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estará pasando? Si no hay oxígeno, si no llega oxígeno a los tejidos, ¿qué estará pasando? No habrá intercambio gaseoso. Ok, no hay intercambio gaseoso a nivel tisular, tampoco alveolar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es el oxígeno importante? Recuerden, ok, sus clases de bioquímica, ok, la fosforilación oxidativa no se va a poder estar dando. Entonces, no se va a poder formar, ¿qué cosa? El ATP. El ATP es necesario para todas las funciones catabólicas, sí. ¿Qué cosa va a hacer el cuerpo? Va a tratar de, ¿qué? De ahorrar el máximo de energía, ¿no?
Por eso que el animal se notaba, pues, que estaba así apático, ¿ok? Se le notaba, pues, desganado y obviamente cuando incrementaba sus requerimientos de energía para dar esa lucha, cuando lo revisaban, se veía que tenía, pues, esta lista, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa creen que me respondieron sus compañeros? ¿Ok? Y uno se da cuenta cuando ustedes revisan, ¿ok? De repente fuentes que no son pues sus apuntes o que no han estudiado, porque mucho de esto, ¿ok? Va a ir por el lado de sentido común, ¿ok? ¿Qué cosa me respondieron, creen ustedes? ¿Lo que ustedes me dijeron? No, creo que uno o dos me respondió así. La gran mayoría me dijo que eso se debía al micoplasma. Y todos me dijeron, es el micoplasma. El micoplasma lo que hace es producir una anemia hemolítica. Ah, incluso recuerdo que en el caso también le ponía, pues, ¿no? Que tenía un hematocrito del 10%, 15%, ¿no? Obviamente no había manifestaciones de hemólisis porque el suero no se veía coloreado. ¿Ok? Entonces, pero ellos me decían que era micoplasma, ¿ok? Y el micoplasma estaba causando ese hemólisis. Entonces, no había relación con el tema. Entonces, ¿qué cosa habían puesto? Habían puesto en el internet, ¿ok? Gatos, anemia, pulgas. Eso habían puesto y eso es lo que les había salido de error. ¿Ok? Entonces, muchos de los casos, si se han dado cuenta, ahora creo que les voy a poner más casos para tratar de un poquito ayudarles de repente. Va a deberse mucho a su sentido común, chicos. ¿Sí? Ahora pues ustedes se van a dar cuenta. Y les preguntaba más cosas, ¿no? En el tema. Pero la primera era esa, ¿no? Y eso valía 2 puntos. Luego les preguntaba cuánto habrá sido la disminución o cuánto será la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. Tenían que hacer un simple cálculo, que ahora lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo importante que va a ser este sistema, ¿ok? Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es importantísimo este intercambio gaseoso porque el combustible que está llegando ¿ok? Hacia las células que sin oxígeno, pues obviamente van a empezar a hacer su metabolismo, pero un metabolismo de tipo anaeróbico. Y sabemos que ese tipo anaeróbico, por lo general, tiende a, ¿ok? Saturarse. Y pues necesitamos lo que es el oxígeno para nuestros procesos, ¿ok? Aeróbicos y que se dé una adecuada, ¿ok? Una adecuada producción de ATP. Entonces, vamos a ver que nosotros al final de esta sesión deberíamos comprender los mecanismos involucrados en la mecánica respiratoria, ¿ok? Los mecanismos de inspiración y expiración. Acá vamos a ver que es importante, ¿ok? Las diferencias de presiones, el transporte de gases en la sangre, ¿ok? El intercambio gaseoso a nivel tisular y pulmonar, ¿ok? Porque el intercambio gaseoso no solamente se realiza a nivel del alveolo o en los pulmones en general, sino también a nivel de los tejidos, ¿ok? Y obviamente la regulación de la respiración. Son muchos temas, pero son bastantes, este es un poquito más corto respiratorio, ¿ok? La importancia de este tema, vamos a comprender, ¿ok? La función del sistema respiratorio para asegurar el suministro de oxígeno, ¿ok? A las células de los tejidos y a la eliminación de dióxido de carbono. Dense cuenta que estamos hablando de estos dos gases, ¿no? Oxígeno y CO2, ¿ok? Esos van a ser importantes. Este es el que vamos a recoger y eliminar, ¿ok? Y este es el que va a llegar, ¿ok? O el que vamos a recoger de lo que esté ingresando con el aire del medio ambiente. Ese dióxido de carbono, ¿de dónde procederá? ¿O de dónde es? Acá mismo lo dice, ¿no? Del metabolismo celular, ¿ok? Recuerden, todos los productos, ¿ok? Todas las reacciones están teniendo, ¿ok? Algunas sustancias que se van a producir. Algunas de ellas van a ser dióxido de carbono, hidrógenos, etc. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando principalmente del dióxido de carbono. Y estos se van a eliminar o se van a adquirir mediante lo que es, ¿ok? La respiración, tanto la inspiración como la expiración. ¿Ok? Ya. ¿Qué tenemos aquí? Estos son los temas que vamos a tratar. ¿Ok? Vamos a tratar lo que es la estructura, mecánica ventilatoria, volúmenes y capacidades. Vamos a hablar un poco. Esto ya han visto también
en biofísica, intercambio gaseoso, transporte de oxígeno y CO2, y la regulación de la respiración. Recuerden que habíamos visto en cardíaco que había una regulación a nivel nervioso, humoral y local. Aquí hay algo parecido, porque vamos a tener una regulación a nivel central, y también una refleja y química, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos? Que cuando hablamos del término respiración vamos a encontrar muchas definiciones, pero la principal, la que vamos a usar aquí, que ustedes van a encontrar seguro también el término de respiración celular, pero cuando hablamos aquí de respiración pulmonar, que vamos a estar hablando acerca de la ganancia, de oxígeno y la eliminación de CO2 por parte de un organismo, Entonces, ¿para qué necesitamos, este oxígeno y para qué necesitamos eliminar el CO2? Porque recuerden que producto del metabolismo, que se va a dar en el organismo, vamos a tener, como producto de desecho, el CO2. Ya no podemos utilizarlo nosotros, Pero para que se dé ese metabolismo, para que se dé esa energía, para que se utilice esa energía, para que se dé ese trabajo biológico, vamos a necesitar ¿qué cosa? El oxígeno. El oxígeno va a ser necesario. Sin oxígeno no podríamos, degradar todos los alimentos que consumimos o que consumen los animales, Ese O2 lo vamos a conseguir mediante, la respiración, mediante la inspiración, principalmente para ser más exactos, Entonces, por eso vamos a decir que la respiración, va a ser una función de tipo vital, Y sabemos que cuando hablamos de estos términos vitales, estamos hablando muchas veces de lo que es el sistema nervioso autónomo, Acá también va a tener que ver, esto, en su regulación. La respiración o este intercambio gaseoso que va a existir, vamos a verlo que se van a dar en diferentes especies, ¿no? Tanto en mamíferos, como es nuestro caso, donde tienen, la disposición de sus bronquiolos van a ser diferentes que en el caso de las aves y el de los peces. ¿Qué vamos a tener en mamíferos? Pues que va a tener, un sistema de bifurcación, de dos, de dos en dos, hasta llegar a unos tipos sáculos que tienen como forma de racimo de uva, donde estas unidades, que son los alvéolos, van a estar, cubiertos o recubiertos como con una mallita que son de vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de vasos? Los capilares. Sabemos que los capilares, tienen una capa muy delgadita de endotelio, Entonces, esa delgadez, junto con lo delgadito que va a ser la membrana alveolar, van a permitir que los gases puedan difundir a través de sus membranas, que pueda ingresar o salir. Aquí vamos a ver que en los mamíferos vamos a estar hablando de una inspiración y una expiración, Y en el caso de aves vamos a estar hablando, de 2 ciclos de inspiración y 2 de expiración, Si aquí tenemos los alvéolos, aquí en las aves vamos a tener los bronquios o los parabronquios que se no conocen, Los parabronquios son unas estructuras que van a estar atravesadas o van a estar rodeadas, por lo que son los vasos sanguíneos, los capilares también. Aquí se está dando el intercambio mediante, lo que es el circuito contracorriente, Está yendo la sangre en contra o en sentido contrario a lo que está, pasando el aire, Aquí las aves, por tener los pulmones empotrados, en la columna vertebral, en las costillas, vamos a ver que van a tener poca capacidad de expandirse. Por ende, vamos a ver que ellos tienen algunas estructuras anatómicas especiales. No sé si ustedes recuerdan, deben recordar por su clase de zoología, seguro. ¿Cómo se llaman o cómo se llaman esas estructuras que también van a intervenir en lo que es la respiración? No como sitio para que se dé el intercambio gaseoso, pero sí como, como un depósito, como incrementar, el lugar donde puede almacenarse
aire. No sé si recuerdan o no. ¿No? Estos son considerados los sacos aéreos, ¿ok? Sacos aéreos, ¿ok? Van a haber bronquiales, ¿ok? Miastínicos, abdominales, ¿ok? Yo creo que son 7, si mal no me equivoco. Aquí, ahí lo revisamos. Y en el caso de los peces, vamos a tener que ellos tienen, su unidad va a ser las, ¿ok? Las branquias va a ser su órgano donde van a realizar, ¿ok? El intercambio gaseoso, ¿ok? Vamos a tener las laminillas, ¿ok? Que es a través de donde van a estar pasando, ¿ok? El agua. Recordemos que en peces ellos están en un ambiente diferente, ¿ok? Donde la cantidad de oxígeno, ¿ok? Es más baja que en el caso del aire, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí que ellos van a ser muy, 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 no es exigente. Ay, ¿cómo se dice? Muy rentable tampoco. Muy eficientes, se me fue el nombre. Van a ser muy eficientes al momento de tomar el aire de su ambiente, ¿ok? Que está diluido en el agua, van a permitir que pase, que ingrese a través de la boca, ¿ok? Y mientras tanto, mientras va ingresando por la boca, el opérculo, que es esa laminita que está, ¿ok? Tapando las branquias, van a estar cerradas. Y esto va a hacer que se eh, forme como si fuera, ¿ok? Hubiera una presión y va a hacer que ingrese el agua. Luego que ingrese el agua, ¿qué va a pasar? Este pececito va a cerrar su boquita y va a abrir sus branquias, ¿ok? O va a abrir su opérculo para que el agua cruce, ¿ok? Las branquias. Y este cruzamiento, ¿ok? Va a ser, como le habíamos dicho, también de tipo a contracorriente, ¿ok? Bien. Aquí vamos a ver que existe un ciclo de inspiración, ¿ok? Expiración. Inspiración, expiración, ¿ok? Aquí era doble, me olvidé decirles aquí en aves, porque va a haber, cuando ingresa el aire aquí, se queda en el saco aéreo, después recién va a pasar aquí, después otra vez se queda en el saco aéreo y recién sale. ¿Ok? Todo esto debido a que el pulmón de las aves no se expande. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Lo que sí, ya se fueron a dormir. Están echaditos. Ya, sigamos. La estructura, ok, del sistema respiratorio va a constar, ok, de vías aéreas altas y vías aéreas bajas, se puede decir, ¿no? Las altas va a ser, ok, tanto lo que son, ok, las fosas nasales, ok. Vamos a tener todo este tubo, la laringe, la faringe, ok, la tráquea, si podemos considerar, ok. Luego vamos a ver que después de la tráquea vamos a tener los bronquios, bronquiolos, ok. Bronquiolo primarios, ok, bronquiolos secundarios, ok, y que van a ir ramificándose. Las vías por donde van a estar pasando el aire, ok, son vías donde no se van a realizar el intercambio gaseoso. Incluso no en todo, ok, el pulmón se va a realizar el intercambio gaseoso, solamente a nivel de los alveolos, ok, que es esto, que es la unidad funcional, podemos decir, del sistema respiratorio, donde se va a dar este intercambio, ok. Ya, ¿qué más quería decirles aquí? Bueno, ok, que la disposición que tenemos, ok, de los pulmones va a variar, ok, es decir, la cantidad de lóbulos que vaya a tener los animales, ok, pero todos tenemos los bronquiolos y los bronquiolos van a ser los lugares donde van a darse este intercambio, ok, de un lado hacia otro. Recuerden que los bronquiolos son como estas bolsitas, ok, de uva, y que están siendo revestidos por los capilares, ¿sí? Ah, otra cosa que me olvidaba, ¿ok? Recuerden que los lugares donde solamente sirven de, ¿ok? Pasaje para lo que es el aire, ¿ok? Es considerado como espacio muerto, es decir, donde no se va a dar el intercambio gaseoso, ¿ok? Ya. Acá tenemos una vista mucho mejor, ¿ok? De cómo está siendo, ¿ok? Miren, abrazada por los por los capilares estos alveolos, ¿ok? Los alveolos están ahí abrazaditos, ¿ok? ¿Para qué sirve esto? Porque recuerden que ahí está llegando, ¿ok? Aire, de ahí se va a poder dar ese intercambio, ¿ok?
Ya. Ok. ¿Estamos hasta ahí bien? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la mecánica de respiración. ¿Ok? ¿Qué cosa es la mecánica de respiración? En mecánica de respiración vamos a ver que se va a hablarse acerca de qué es lo que sucede mecánicamente para que se dé este evento. ¿Ok? Y se va a hablar del ciclo de la respiración. El ciclo de la respiración, ¿ok? Va a incluir una inspiración y una expiración. Cuando hablamos de inspiración, vamos a ver que este va a constar de un tiempo inspiratorio activo, una pausa inspiratoria y luego, ¿ok? La salida del pulmón, ¿ok? Del aire del pulmón al exterior y luego otra pausa inspiratoria. Eso es considerado como la expiración. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver qué tiene entonces. ¿Cuántos ciclos tendrá la inspiración? ¿No? Recuerda, la inspiración ¿Seis? tiene dos ciclos, ¿no? Una de inspiración activo, una pausa. Inspiración, ok, va a ser el movimiento del aire fuera de los pulmones, ok, y luego una pausa, ok, expiratoria. Recuerden que esta pausa va a ser pues el tiempo que de repente se va a demorar en llegar la señal, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, habíamos visto que en el ciclo cardíaco sí teníamos como 5 pasos, ¿no? Este va a ser mucho más fácil. Además, ustedes ya trabajaron con lo que es ciclo cardíaco, que era un poquitín más complicado. ¿Ok? Quiero que analicen estas dos figuras. Somos poquititos. Bueno, ahora se incrementó una persona más. A ver. ¿Qué cosa es lo que ven? ¿Qué cosa se da durante la inspiración? ¿Qué cosa se da durante la expiración? A ver. Denme un minuto. Vayan analizando eso. Ok, ¿qué pudieron ver? A ver. ¿Qué pasa durante la inspiración y qué pasa durante la expiración? O aquí cómo se ve la inhalación y la exhalación. ¿Qué diferencias han encontrado? Si yo les diría, a ver, descríbame cómo se da el proceso de inspiración o inhalación. ¿Quién me podría ayudar? A ver, Rodrigo, Tenés ¿qué ves aquí en la inspiración o inhalación? que la inhalación, se aumenta el tamaño, va para, aumenta más el tamaño de los pulmones, también, las costillas se expanden hacia arriba,
la diafragma tiene más hacia abajo. ¿Ok? Acá vamos a ver que el diafragma se va a contraer. ¿Ok? Al contraerse, ¿ok? ¿Qué cosa va a hacer? Va a jalar, ¿no? Esto hace que también que las costillas, como son están como de manera oblicua normalmente, ¿ok? Se paralelicen y esto va a hacer que la cavidad torácica, que tenía un tamañito, miren aquí, de que esto es en relajación, ¿cómo se va a volver aquí? ¿Más grande o más pequeña? ¿Cómo está la cavidad? Más grande. Más grande, ¿ok? Entonces, estos cambios que van a ver, ¿ok? Esta contracción de diafragma vamos a ver luego, que va a venir por parte, ¿ok? Del nervio, ¿ok? Frénico, que va a hacer que se contraiga y que aumente, ¿ok? Este volumen. Este cambio en el volumen, ¿ok? De la cavidad pulmonar, que va a traer como consecuencia que la presión aquí adentro, en el pulmón, ¿ok? Sea menor respecto a el exterior. Usted, no sé si recuerdan por biofísica, ¿ok? La ley de Boyle, ¿sí? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Qué decía Boyle? ¿No? ¿Hace cuánto han llevado? Hace muchos años han llevado biofísica. ¿Qué decía Boyle? ¿Ok? Que cuando, ¿ok? Hay, ¿ok? Aquí menor volumen, ¿ok? Volumen chiquitito. ¿Cómo está la presión? ¿Me Cuando el dijo volumen, mayor o menor volumen? aquí miren, cuando el volumen es chiquitito, ¿ok? Como son, pongámosle, que aquí hay 5 o 6 moléculas, ¿ok? Acá están, estas son las moléculas, ¿ok? Miren cómo están aquí las moléculas, ¿ok? El volumen obviamente va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque estoy aplicando mayor presión aquí. ¿Y cómo sé que estoy aplicando mayor presión? Porque sé que estas moléculas están chocándose, ¿ok? Aquí contra las paredes, una contra otras, ¿ok? Y en cuanto más interacciones hay, que estamos hablando, más presión. ¿Por qué? Recuerden que presión es igual que decir, es fuerza sobre área, ¿ok? Fuerza sobre área, fuerza sobre área, fuerza sobre área. Entonces, aquí, cuando el volumen, ¿ok? Es más chiquito, ¿ok? Cuando el espacio es más chiquito, ¿qué pasa con las moléculas? Se empiezan a moverse. Es por eso que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, si ustedes inflan un globo, ¿ok? Y lo hacen, de repente lo amarran y empiezas a hacer que sea más chiquito, o sea, se lo hacen cada vez más chiquito el globito, sin que se escape aire, obviamente, lo amarro, lo amarro, lo amarro, lo amarro, hasta va a llegar un momento en que ¡plum!, voy a explotar. ¿Ok? Eso es debido a la presión que está dándose aquí en las paredes. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando el volumen, ¿ok?, es menor, ¿qué va a pasar con la presión? Va a ser más grande. En cambio, si tenemos aquí el mismo número de moléculas, ¿ok? Miren, 3, 4, 5, 6. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber presión? Sí, también. Pero ¿qué va a pasar con esto? Miren, se va a demorar un poquito más en llegar aquí, ¿no? Se va a demorar. Se va a demorar más en chocarse aquí, ¿ok? Entonces, aquí, como hay mayor volumen, ¿ok? Mayor volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a ser, Disminuye. va a disminuir. Entonces, es lo que nos dice Boyle, ¿ok? A mayor volumen, menor presión, ¿ok? En cambio, a menor volumen, va a haber mayor presión, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa aquí. ¿Qué estamos viendo? Que el volumen de la caja torácica, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Está incrementándose o está disminuyendo? Incrementa. Ah, incrementa. Entonces, ¿cuál de los casos estaremos? ¿En este? ¿En el 1? ¿Ok? ¿O en el 2? En el 2.
en el 2. Entonces vemos que que el volumen aumenta y ¿qué pasará con la presión? Va a disminuir. ¿Ok? Como la presión acá está disminuida, en comparación con la presión, ¿ok?, atmosférica, lo que vamos a ver es que va a ser menor. Es por eso que el aire va a ingresar. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden esta la ley de Boyle, por favor, para que tenganla ahí. ¿Ok? ¿Y qué pasa durante la exhalación? ¿Ok? Recuerden que aquí, ¿qué cosa es? Un tipo, ¿ok?, de acción de tipo activa, ¿ok? Porque se está dando una contracción. En cambio aquí hay una relajación. Entonces esto va a ser pasivo, ¿ok? Mientras esto es activo, esto va a ser pasivo, ¿ok? Va a ser activo la exhalación siempre y cuando, ¿ok?, de repente se está haciendo ejercicio, yo trate de botar, ¿no? Empleo fuerza para botar, porque si yo realizo mi movimiento de inspiración y expiración, ¿ok?, la expiración va a ser pasiva, que no va a haber, ¿ok?, empleo de ninguna de energía para eso, ¿ok? Bueno, sí va a haber empleo, pero va a ser de un tipo pasivo porque se está dando la relajación del diafragma, ¿ya? Solamente la exhalación va a ser activa cuando se esté durante ejercicio, ¿ok? O cuando uno esté frente a una enfermedad de tipo de repente obstructiva, ¿ok? Ya. En la exhalación pasa totalmente lo contrario porque vamos a ver que a medida que va a ir ingresando el aire, la presión, ¿ok?, a nivel de la cavidad va a ir incrementándose hasta llegar ¿qué? Ver aquí que la presión a nivel de la cavidad pulmonar, ¿ok?, va a ser más elevada, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Que entre la presión de este punto en la cavidad pulmonar y el exterior, ¿ok?, va a ser que esta va a ser mayor. Y como ya sabíamos, ¿ok?, que por gradiente, ¿hacia dónde se van a mover? Hacia los sitios de mayor presión, y es por eso que va a salir. Acá pasaba lo mismo, acá estaba mayor en la atmosférica y menor a nivel de, ¿ok?, los pulmones, por eso que ingresaba. Esto va a salir, ¿ok?, va a salir el aire y ya vamos a tener el proceso de exhalación. Lo mismo está pasando aquí, ¿ok?, lo que habíamos visto, ¿sí? ¿Ok? Todo va a deberse a esos cambios de presión o la diferencia de presión que va a haber entre la cavidad pulmonar y lo que es el medio, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? No. ¿Se entiende? No. No sé. ¿Se entendió, Kaori? Sí, Miss. Ya. Maciel también. Espero que sí. Natalia, Rodrigo, Jime, creo que está ¿Qué sin mes? audio. ¿Sí? Sí, Aquí. profesora. Ya. Aquí, genial. ¿Qué vamos a seguir viendo? Aquí. Recuerden cómo eran los ciclos, ¿ok? Era una inspiración, pausa, ¿ok? Exhalación, pausa. ¿Quién es el que está marcando, ok, este ritmo? Vamos a ver que va a ser la contracción del diafragma, ¿ok? La contracción del diafragma, y también vamos a ver que vamos a estar hablando acerca de lo que son las costillas, ¿ok? Los músculos intercostales también van a estar, ¿ok?, implicados en este ciclo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que dónde se va a estar dando el intercambio gaseoso en sí. Luego de que ha ingresado el aire, ¿ok? Va y sale el aire, vamos a ver que va a pasar un tiempo aquí, ¿ok? El aire. Obviamente no se va a pasar 5 horas, ¿no? Sino vamos a ver que va a ser un tiempo bastante corto. Y gracias a esa pequeña permanencia es que se va a dar ese intercambio gaseoso. Pero a nivel de los alveolos, ¿ok? No a nivel de repente de los bronquios primarios o secundarios, a nivel de la tráquea. Ahí no se va a dar, ¿ok?, ningún intercambio gaseoso. Sin embargo, estos procesos van a ser importantes. Porque ¿qué pasa si es que hay una disminución de repente en el volumen de aire que ingresa normalmente, lo que se conoce como volumen tidal, ¿ok? Va a haber poca, ¿ok? Vamos a estar viendo
que va a haber poca posibilidad, ¿ok? O menor cantidad de oxígeno para que se esté dando el intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces es lo que conocemos de repente también como, de repente una dificultad para respirar, como puede ser la disnea, ¿ok? Cuando ustedes realizan ejercicio, por lo general, ¿ok? Después de un tiempo están con que no pueden, ¿no? Entonces, se dice que el que es menos eficiente en ejercicio es el respiratorio, ¿no? Porque el bombeo que hay por la sangre sí, sí es el adecuado. Entonces, como que el respiratorio se queda un poquito atrás. ¿Ok? Ya. ¿Cómo yo puedo evaluar, ok? Eh, no es la función, sino cómo yo puedo evaluar cuántos ciclos respiratorios se están dando por minuto. Entonces lo que yo tengo que hacer es contar, ¿ok? Lo que es todo un ciclo respiratorio durante un minuto. ¿Qué cosa era un ciclo respiratorio? ¿Recuerdan? Era una inspiración y una expiración, ¿ok? Una inspiración constaba de la inspiración per se, ¿ok? La pausa, una expiración, pausa, ¿ok? Entonces, estos ciclos, ¿ok? Esos van a equivaler a 1 y esos tengo que evaluarlos durante un minuto. Por eso es que hay veces utilizan, ¿ok? Lo que es simplemente la mirada, ¿ok? Para tratar de establecer este valor de frecuencia, ¿ok? Respiratoria. Entonces, ¿qué cosa vemos? ¿Ok? Los movimientos que hay a nivel de lo que es caja torácica, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viendo que se va a dar a ese nivel. Ahora, la frecuencia respiratoria va a tener cambios, ¿ok? ¿Cuáles son los principales factores que van a hacer que cambie? Por ejemplo, la edad. Los animales más pequeñitos, recuerden que el metabolismo era más alto, ¿ok? Porque eran más chiquititos. Por ende, la frecuencia respiratoria también va a ser un poquito más alta, ¿ok? En cuanto al tamaño, animales pequeñitos, ¿ok? Frecuencia respiratoria más alta. Temperatura ambiental, obviamente, si es que está haciendo mucho calor, ¿ok? La respiración, ¿ok? Es uno de los mecanismos, ¿sí? Para regular la temperatura. ¿Ok? En cuanto al ejercicio, eso es obvio, creo, ¿no? ¿Sí? Se dice que cuando hacemos ejercicio ahí se evidencia, ¿no? Lo que es cualquier anomalía que podamos tener a este nivel. Gestación también va a haberse incrementado y estado de salud. Obviamente, ¿por qué se colocan estos factores? Porque hay que tener en cuenta que no solamente yo debo, ¿ok? Medir la frecuencia respiratoria en mi paciente una vez. No, 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 no. Sino que también debo saber, ¿ok? ¿Cuándo lo estoy tomando? ¿Qué pasaría si viene un animal, ¿ok? Que está caminando, ¿ok? Ha venido al consultorio al mediodía, ha estado caminando, viene de su casa hace 10 de una distancia de 10 cuadras, ¿ok? Ya viene caminando, camina. ¿Qué pasará con esa frecuencia respiratoria? Estará incrementada, ¿ok? Entonces, si yo tomo los datos, los tomo a ciegas y solamente, ¿ok? Busco mis referencias, ¿ok? Decir, este está dentro de lo normal, esto no, de repente no nos puede servir de mucho, ¿no? ¿Ok? Hay que evaluar. Ya saben, la integridad. Una sola golondrina no hace el verano, recuerden. ¿Ok? Y también tenemos que entre las especies, debido pues también a algunas de estas características, ¿ok? La frecuencia respiratoria va a variar. ¿Ok? Miren, ¿ok? Vemos que tanto caballo, ¿ok? Tiene 14 respiraciones por minuto, ¿ok? Tenemos que nuestro gatito tiene 26. ¿Se cumplen cuando el tamaño? Creo que sí, ¿no? Aquí. ¿Estos son valores que deberían recordarlos? Sí, sí deberían recordarlos, ¿ok? Yo siempre recuerdo caballo, pero le pongo como 15, un aprox, ¿no? En perritos trabajamos de 20, 25, dependiendo, ¿ok? Dependiendo qué edad, algunas veces también lo que es tamaño, ¿ok? Eso también lo tomamos en cuenta, ¿ok? Y gatito va por ahí también, ¿ok? Ahora,
existe, así como hay un electrocardiograma, también existe un aparatito en seres humanos un poquito ya antiguo que se llama el espirómetro. ¿Okay? El espirómetro es un aparatito, ¿okay? Que tiene una serie de dispositivos que están conectando a este aparato con unas hojas milimetradas donde se va a poder registrar, ¿ok? Las actividades mecánicas que se realizan, ¿ok? ¿Debido a qué? A que la persona va a ponerse ahí y va a empezar a soplar, ¿ok? Entonces, en esta hojita azul, donde ven, ¿ok? Las líneas rojas, ¿qué podemos ver? ¿Qué cosa crees que se esté dibujando? Están dibujando lo que es el ciclo respiratorio, ¿ok? Pero, ¿se acuerdan en el electrocardiograma habíamos visto, ¿no? Que el electrocardiograma era la representación, ¿ok? Gráfica de la actividad eléctrica. En el caso, ¿ok? De este espirómetro o la espirometría, que vamos a ver que en este papel milimetrado se va a estar graficando estos ciclos de inspiración y expiración, ¿ok? Inspiración, todo lo que va a subir, y expiración, ¿ok? Inspiración, expiración. ¿Este qué será? Este grande. ¿Inspiración? Una inspiración, pero es una inspiración como si ustedes la estuvieran realizando. Podemos, por ejemplo, practiquemos. Podemos realizar una inspiración muy profunda. Inspiren todo lo máximo que puedan. Entonces van a sentir incluso que están contrayendo tanto que se les mete la pancita, ¿no? Un poco. Bueno, los que tienen pancita como yo. Vamos a sentir eso. Y esto va a hacer, por ende, que suba esta línea. ¿Ok? Recuerden que esto está, ¿ok? Obviamente acondicionado a un sistema, ¿ok? Tipo de poleas, algo así, ¿ok? Tiene aquí. Entonces, esta gráfica que se ve aquí, ¿ok? Esta es una inspiración forzada, ¿ok? O profunda, como también podríamos decir. Y esta de aquí, ¿cuál sería? Esta que está bajando. Sería la, ok, expiración. Pero y esta que está yendo más abajo de lo normal que estaba aquí, ¿ok? ¿Lo pueden ver? ¿Esta expiración cuál será? También de tipo forzada, ¿ok? Inspiración y expiración de tipo forzadas, vamos a ver que son las que van a estar saliendo, ¿ok? De estos parámetros, ¿ok? ¿Para qué se dan estas, cuando dicen respire profundo o bote todo el aire? Eso dicen, ¿no? Respire profundo. Aquí, después dice, bote todo el aire. ¿Ok? ¿Pero ustedes creen que están botando todo el aire que tienen en los pulmones? ¿Qué creen? ¿Sí? No. Pues no estamos botando todo, ¿ok? Va a quedar siempre un pequeño remanente, ¿ok? Es lo que conocemos como el volumen residual, ¿ok? Entonces, este chiquitito de aquí, ¿ok? Estas curvas, ¿ok? Eso se conoce como el volumen tidal, o también conocido como volumen circulante, ¿ok? ¿Cuál es el volumen tidal o volumen circulante? Esa cantidad de aire, ¿ok? Que nosotros estamos, ¿ok? Inspirando y expirando. Ni cuenta nos damos porque vamos a ver que la respiración es un acto inconsciente y también consciente algunas veces, ¿ok? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Ok? Esto sería entonces lo que conocemos como, ¿cómo se llama? Volumen volumen tidal o volumen circular. Esto de aquí, ¿ok? Esta inspiración forzada, ¿ok? Va a ser lo que conocemos como, ¿ok? Volumen, que va a ser a partir de acá, volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? A partir de aquí, cuando contamos, ¿ok? Y a partir de aquí para abajo, volumen de reserva expiratoria, ¿ok? ¿Qué pasa cuando juntamos, ¿ok? Lo que es el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria y expiratoria?
es lo que conocemos, ¿ok? Como capacidad vital, ¿ok? Y cuando juntamos todo, ¿ok? Incluso el espacio muerto, esa cantidad de volumen que no se puede eliminar, ¿ok? Ese se va a llamar, ¿ok? Lo que es una capacidad pulmonar total. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Nosotros podremos usar nuestra capacidad total del pulmón o no? ¿Qué dice? Creo que no, porque si nosotros, porque primero, porque no podemos eliminar todo, ¿ok? El aire. Y si eliminamos todo el aire, posiblemente podría colapsar. Además, ¿ok? Que hay espacio muerto, ¿ok? Hay espacio donde no se va a realizar el intercambio gaseoso, incluso estando dentro de los alveolos, ¿ok? Porque vamos a ver que a partir de ciertas estructuras solamente van a haber intercambio gaseoso. A través de los neumocitos tipo 1, de los dos ya no se puede, ¿ok? Entonces, esta es una manera de hacer la medición de estos volúmenes, ¿ok? Con el espirograma. En el espirograma no vamos a valorar o vamos a saber cuánto va a ser el volumen residual, ni algunos otros datos, ¿ok? Que sí nos podrían dar de repente otros tipos de exámenes, pero principalmente en digestivo, no, en digestivo, claro, en respiratorio no se disponen de más, ¿ok? Elementos que yo conozca, ¿ok? Ok, entonces vamos a seguir hablando del volúmenes y capacidades, ¿ok? Tenemos aquí lo que habíamos visto, ¿ok? Esta sería una gráfica acerca de lo que se está viendo en este espirograma, ¿ok? ¿Cómo se llama este volumen? Volumen tidal. Volumen tidal. ¿Y qué es el volumen tidal? Es el volumen corriente, es de la cantidad de, ¿ok? Aire que está ingresando, ¿ok? Por nuestras narices y también el que se bota, ¿ok? Entonces es el aire que estamos acá ahorita, nosotros estamos respirando, sí, ¿ok? Ese volumen tidal, donde no hacemos ningún esfuerzo, nada, ¿ok? Ese volumen tidal en seres humanos está en aproximadamente 500 ml, ¿ok? Pero ¿y qué pasa? ¿Recuerdan cuando les dije, cuando les dice, hagan una inspiración, ¿ok? Lo más honda que puedas, eso te dice, ¿no? ¿Y cómo haces tú? Yo, bueno, ustedes, yo también hago eso, ¿no? Entonces trato de tomar todas mis fuerzas, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que van a ir, se va ampliando ¿ok? Su pecho, porque estás incrementando el volumen, ¿ok? Para que ingrese mucho más aire, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí sería, ¿qué cosa? El volumen de reserva inspiratorio. Por ende, este de aquí, desde el volumen tidal hasta lo que es volumen residual, es considerado también como volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Ya. Si este es el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Cuando yo junto volumen tidal con volumen de reserva inspiratoria, voy a tener lo que va a ser o denominarse la capacidad inspiratoria. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? ¿Qué cosa vamos a ver acá? Que está habiendo una salida, ¿ok? De aire de manera, ¿ok? De manera forzada. Es por eso que lo llamamos volumen de reserva expiratoria, ¿ok? También se puede graficar en lo que son capacidades, sí, y a esa parte se le conoce como, ¿ok? Junto con lo que es el volumen residual, ¿ok? Se le conoce como la capacidad residual funcional, ¿ok? ¿Por qué capacidad residual funcional? Por que vamos a ver que parte de esto, ¿ok? Estoy hablando de
esta que es volumen de reserva expiratoria y volumen residual, porque parte de esta capacidad, ok, funcional residual, la parte de volumen de reserva expiratoria sí puede servir, ¿sí? ¿Ok? Luego tenemos acá hay una gran, ¿ok? Interacción o combinaciones que podríamos hacer. Si yo sumo la capacidad inspiratoria, ¿ok? Más lo que es el volumen residual, ¿ok? ¿Qué tendríamos? Tendríamos capacidad inspiratoria más capacidad residual funcional. ¿Ok? ¿Sí? Y cuando juntamos todos los 4 volúmenes, vamos a tener lo que es capacidad pulmonar total. ¿Sí? ¿Eso se entiende? No mucho. Miss, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya, a ver. A ver, ¿qué parte sí? No, todo no se entendió. Ok, tenemos 4 volúmenes, ¿ya? El más fácil es el volumen tidal. Es esa cantidad de volumen que nosotros vamos a estar, ¿ok? Inhalando y exhalando constantemente. ¿Ok? Y es esa parte de la chiquitita, la curvita más chiquitita. ¿Ok? Lo amarillito, lo que está resaltado. Ese es el volumen tidal. Luego, ¿ok? Cuando nosotros realizamos una inspiración forzada, eso que dice inspire profundo, o tome mucho aire, ¿ok? Es esta curva, ¿no? Pero se contabiliza a partir de aquí, ¿ok? De donde termina el volumen tidal, ¿ok? Hasta que llegue aquí, ¿ok? Eso es considerado volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? El volumen de reserva expiratoria es igual desde el punto, ¿ok? El volumen tidal, pero hacia abajo, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque estamos haciendo una expiración. Hemos botado todo el aire, ¿ok? Ya. Esto es volumen de reserva expiratoria. Aquí no hay nada porque este es el espacio muerto. ¿Ok? Ya. Ahora, si nosotros queremos hablar de capacidades, vamos a tener 3 capacidades. ¿Ok? La capacidad inspiratoria, esa va a ser entre volumen tidal y volumen de reserva inspiratoria. Capacidad residual. Capacidad residual va a ser, ¿ok? El volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Y el volumen residual. ¿Ok? Ya. En cuanto, ¿ok? A la... En cuanto si nosotros sumamos, ¿ok? O juntamos los valores, los volúmenes de volumen tidal, de volumen de reserva inspiratoria y expiratoria, eso se le llama como capacidad vital. Y si sumo todo, que los 4, es una capacidad pulmonar total. ¿Sí? ¿Mejor? ¿No? ¿Otra vez? Sí, Miss. Sí, ¿Está bien? ya está mejor. Sí. Ya. Aquí tienen para que se diviertan, para que lo lean. ¿Ok? Porque hemos estado bien. Acá tienen sus fórmulas de capacidades. Por lo general, hay veces viene uno de esos. ¿Ok? Ya, aquí para que se diviertan. Ahora vamos a hablar del volumen respiratorio por minuto. ¿Ok? ¿Qué es el volumen respiratorio por minuto? ¿Ok? Es el volumen, ¿ok? De aire que va a estar ingresando o saliendo durante un minuto. Es por eso que por definición decimos que es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Recuerden que es la ondita más chiquitita, es el volumen, ¿ok? Tidal. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 15, ¿ok? ¿Cuál será, ok, mi volumen respiratorio? Por lo general lo utilizan en seres humanos, ok, 500 ml, o sea, medio litro. ¿Ok? Obviamente con sus salvedades, ok, cuando son más altos, más chiquitos, ok, pero estamos tomando de manera general. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuánto será mi volumen respiratorio por minuto?
Simplemente lo que hago, que habíamos visto que era el volumen de, ¿ok? Aire que va a estar ingresando, ¿ok? A las vías aéreas, ¿ok? En un minuto. ¿Qué cosa hago? Simplemente lo multiplico. Tengo 500 ml de volumen tidal y mi frecuencia, ¿ok? Respiratoria es 10, multiplico y me sale 5000 ml por minuto, ¿ok? Este es el volumen que entra o sale de los pulmones, ¿ok? ¿En cuánto tiempo? En un minuto, ¿sí? Ya. A ver, si yo digo, ¿ok? Que en 2 minutos he tenido una frecuencia cardíaca de 24, ¿ok? ¿Cuál será mi volumen respiratorio por minuto? ¿Cuánto? Una multiplicación nomás. ¿No? Miss, ¿cuál era el número que dijo, perdón? Mi frecuencia respiratoria que tengo son 22, ¿ok? Ciclos en 2 minutos. ¿Qué tendría que multiplicar? Miss 5500 sale. Sí, ¿por qué? Porque era en 2 minutos, ¿no? Ujú. Y habíamos dicho 22, sería 11, y si lo multiplicamos por 500, ¿ok? Va a salir ese valor, ¿ok? Ya, entonces eso es todo lo que va a ingresar, ¿ok? A la cavidad por las narices, podemos decir, ¿no? Por las vías aéreas altas, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer también para poder tratar de establecer si la cantidad de aire que está ingresando o cuánta es la cantidad de aire que realmente está participando en el intercambio gaseoso? ¿Ustedes creen que todos esos 500 ml que ingresa en el volumen tidal va a, a participar en el intercambio gaseoso? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Creo que habíamos visto de los espacios muertos. Pues no, no todos esos 500 ml van a participar, ¿ok? En el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Vamos a tener lo que conocemos como espacio muerto, ¿ok? Ese espacio muerto también tiene un valor, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a tratar de, ¿ok? De disminuir, ¿ok? Porque el volumen del espacio muerto, ¿ok? Va a ser el volumen, ¿ok? De aire en vías respiratorias que no intervienen en el intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, si yo tendría, ¿ok? Mi volumen, ¿ok? Respiratorio por minuto y le quito lo que es el espacio muerto, ¿qué obtendría? Lo que se conoce como, ¿ok? La ventilación alveolar, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa tengo aquí? Tengo mi ventilación alveolar, que va a ser la diferencia, ¿ok? ¿Entre qué? Entre el volumen que ingresa, ¿ok? Por las vías aéreas, menos, ¿ok? Aquel volumen que no va a participar en el intercambio gaseoso. ¿Qué cosa voy a tener aquí? ¿Ok? Lo que va a hacer el aire que esté ingresando para poder realizar el intercambio, ¿ok? Gaseoso. ¿Ok? ¿Sí? Volumen, ventilación alveolar. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá tienen unos ejemplos. ¿Ok? Nos dicen, ¿no? Volumen de ventilación alveolar. ¿A qué es igual? Era el volumen tidal menos volumen del espacio muerto. ¿Ok? ¿Cuánto es el volumen tidal? Le ponen 500. ¿Ok? Menos volumen del espacio muerto. ¿Ok? Pongámosle un valor.
A ver, podríamos poner. ¿No? ¿Sí? ¿Pudieron? A ver, tengo un volumen tidal de 500 ml y un volumen de espacio muerto de 150. Hago la diferencia y ¿qué voy a tener? Que solamente de esos 500, solamente 350 van a poder entrar, ¿ok? A los alvéolos en cada respiración, ¿ok? Solamente 350. Si mi volumen tidal sería menos, por ejemplo, si de repente yo tengo una obstrucción, ¿ok? O de repente, no sé, mi tráquea está inflamada y tengo ¿ok? Una constricción. De repente ya no ingresa 500, de repente ingresa 400. ¿Qué pasará? ¿Cuánto será su volumen de ventilación alveolar? 250. ¿250? Sí, ¿no? Ya estoy sordita, no escucho. ¿Ok? Sería 250. ¿Ok? Entonces, si es que yo subo o bajo, ¿ok? Este volumen tidal, ¿qué va a ir pasando? Pues voy a tener después al final lo que es volumen, ¿ok? El volumen ventilatorio disminuyó, es decir, voy a tener menos cantidad de aire para que realice el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ok, acá tenemos ahora, luego que hemos calculado, ¿ok? El volumen de ventilación alveolar, vamos a ver que no siempre va a tener la suerte, ¿ok? De que vamos a tener aquí algo disminuido. Entonces, si queremos adicionar el término minutos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, ¿ok? Aumentarle un parámetro que tenga tiempo. ¿Y quién tiene tiempo? ¿Ok? Estamos hablando de lo que sería, ¿ok? La frecuencia respiratoria. Entonces, para calcular el volumen de ventilación alveolar por minuto, ¿qué cosa tengo que hacer? A todos estos cálculos que ya le he hecho, ¿ok? Tengo que calcularlo por la frecuencia respiratoria de cada niño. ¿Ok? Entonces, en cuanto más chiquito se haga, ¿ok? Lo que es el espacio muerto, que vamos a tener más volumen de ventilación alveolar. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Eso está claro o no? ¿Están ahí? Sí, sí.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Voy a volver a salir. Hola, hola. ¿Se escucha? Ay, Dios, ¿qué pasó? Sí, Miss, ahora sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, Miss. Ay, ¿qué ha pasado? Ya. Bueno, yo les estaba dando el ejemplo aquí, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, ok, se disminuye el volumen, ok, tidal, que es el volumen normalmente que ingresa, ok, por las vías aéreas, ok? Si es que disminuye el volumen tidal, ¿qué va a pasar? El volumen, ok, de ventilación alveolar, obviamente se va a ver disminuido. Por ende, ese volumen que va a estar en los alveolos va a ser de repente menos, ok, va a haber menos volumen que va a poder realizar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, si se disminuye el volumen de ventilación alveolar, obviamente, también el volumen de ventilación alveolar por minuto, porque el volumen de ventilación alveolar por minutos simplemente es dividir el volumen de ventilación alveolar entre un minuto, ¿ok? Entre un minuto, claro, entre la frecuencia, multiplicarlo por la frecuencia respiratoria, ¿ok? Es eso solamente, o sea, decir cuánto, ¿ok? De volumen está ingresando en un minuto. ¿Ok? Si disminuye el volumen de ventilación alveolar, obviamente este también va a disminuir, porque todos son, ¿qué cosa? Productos. ¿Ok? Eso es algo que también se pregunta, pero no se pregunta de manera directa. ¿Ok? Ya, eso es lo que estaba tratando de preguntar. Sí, Pamela, dime. Miss, siempre cuando vamos a intentar resolver el volumen de ventilación alveolar por minuto, siempre se va a tener que multiplicar por la frecuencia respiratoria. Sí, porque este volumen ventilatorio alveolar por minuto está diciendo cuánto de volumen ventilatorio está ingresando en un minuto. Porque este valor de acá que hemos encontrado de 350 es solamente el valor del volumen. Pero recuerda, esto se va a dar en cada ciclo, ¿no? Entonces, si nosotros contamos todos los ciclos respiratorios que hay en un minuto, va a ser frecuencia respiratoria. Ah, ya ves. ¿Ok? Ya. Ok, pues acá tenemos, ok, un resumen de lo que habíamos estado viendo, ok, de tanto, ok, lo que es la respiración, ok, lo que es la inspiración y la expiración. Habíamos dicho que la inspiración era activa, ok, y esto se da, ¿por qué? Por la expansión de la pared torácica, ok, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber, vamos a ver que la cavidad, ok, intratorácica y los pulmones van a aumentar su volumen, ok, va a crecer. Por ende, aquí va a haber una presión negativa. ¿Por qué es presión negativa? Yo también antes me decía, pero ¿por qué presión negativa? No es que hay una presión con signo negativo, sino que se llama presión negativa porque la presión, ok, durante la inspiración dentro, ok, de la cavidad, ok, torácica, ok, dentro de la cavidad pulmonar, ¿cómo va a ser? Va a ser, ok, menor respecto a la presión atmosférica, ok, o la presión que está afuera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto es cuánto es la presión atmosférica? 360. ¿360? ¿360? ¿Seguro? ¿No es 760? ¿O estamos equivocando todos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la presión atmosférica? De una atmósfera, ya, pero en milímetros de mercurio, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Sin miedo, sin miedo. ¿No? ¿Se acuerdan? También por biofísica. Un valor nos dio su compañera. ¿No? ¿Está bien? ¿360? ¿O cuánto será?
Bueno, le aumentamos un poquito más y vamos a tener el valor de, no es 360, sino un poquito más, le aumentamos 400 más y vamos a tener que va a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la presión atmosférica, lo que está afuera. Entonces, todo lo que esté por debajo de esta presión atmosférica, ¿ok? Que es como si fuera el cero, ¿ok? Va a ser considerado entonces como negativo. ¿Ok? Entonces, aquí es como si fuera el límite, ¿no? Todo lo que está por debajo de ella, ¿ok? De repente, ¿cuánto? 759. Ya es considerado como negativo. ¿Ok? Negativo. Sería negativo. ¿Ok? Todo lo que está por arriba de 760, ¿ok? 761 es considerado, ¿qué cosa? Positivo. ¿Ok? ¿Sí? Por eso que se llama presión positiva y presión negativa. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Eso yo también antes, cuando usted decía, ¿por qué presión negativa, presión positiva? Ok, ya. Entonces, porque 760 es como si fuera el cero. Ya. Entonces, ¿por qué hay presión negativa durante la inspiración? Porque veíamos, ¿ok? Que cuando había expansión de la pared torácica, ¿ok? Como había, ¿ok? Mayor volumen, ¿qué pasaba con la presión? Disminuía. Es por eso que era negativa, porque era menor a la que estaba afuera. ¿Ok? Eso se explica con ¿qué? Con la ley de Boyle, que es lo que habíamos visto. A mayor volumen, ¿qué se va a dar? Menor presión. ¿Ok? En el caso de la expiración, que va a ser de manera pasiva, ¿ok? ¿Qué cosa veíamos? Si en la inspiración se daba una expansión de la pared torácica, acá va a haber una retracción de la pared torácica, de la cavidad intratorácica y de los pulmones. Aquí va a haber una presión positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está siendo mayor a 760. ¿Ok? Hay que tener aquí en cuenta qué cosa, lo que es la pared torácica, ok, la cavidad intratorácica y los pulmones que van a okay, estar ejerciendo, ok, una actividad más fuerte durante este proceso y lo vamos a ver más adelante, ok. Ya. Entonces, eso recuerden, que acá vamos a tomar en cuenta lo nuevo que estamos diciendo aquí es acerca de las presiones, ok, presión positiva, negativa. Ley de Boyle ya la hemos revisado. ¿Okay? Y vamos a seguir hablando de las presiones. ¿Ok? ¿Qué tipo de presiones van a existir? ¿Ok? En estos ciclos respiratorios, ciclos cardíacos, y así. Van a existir dos tipos de presiones. ¿Ok? Una presión que se le conoce como la, ¿ok? Intrapulmonar o también llamada intraalveolar, ¿ok? Que es la primera, la A. ¿Ok? Y otra presión que va a ser la presión intratorácica o intrapleural. ¿Ok? ¿Cómo va a ser la presión intrapulmonar? ¿Ok? La intrapulmonar va a cambiar, ¿ok? En la inspiración y en la expiración. ¿Ok? En la inspiración, la presión intrapulmonar va a ser negativa y durante la expiración va a ser positiva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Y en cambio, la presión intratorácica, es decir, intrapleural, entre las paredes de la pleura, ¿ok? Vamos a ver que siempre va a ser negativa, ¿ok? Va a ser negativa en la inspiración y también negativa en la expiración. Sin embargo, ¿ok? Vamos a ver que durante la inspiración, ¿ok? Va a ser mucho más negativa que durante la expiración. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Porque esta presión siempre va a ser negativa, les voy avisando. Porque esta presión intrapleural es la que mantiene, ¿ok? A nuestro pulmón, ¿ok? Alejado del colapso, es decir, de que sus paredes se unan y ya no se puedan, ¿ok? Despegar. Es como si tuvieran un globo, ¿ok? Ustedes inflan, 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 ¿ok? Después ya dejan que se salga todo el aire y si es que hay un poco ahí de repente de líquido, se pega, ¿no? Entonces, después de un tiempo, ustedes tratan de otra vez soplar el globo, no van a poder, ¿no? Porque se han pegado las paredes, ¿ok? Eso podría ser, ¿ok? Lo que podríamos llamar como el colapso, ¿ok? ¿Cuándo podría darse eso? Por ejemplo, cuando hay
cuando se tiene un accidente, por ejemplo, los perritos, donde hay ingreso de aire atmosférico y esta presión intrapleural se pierde, lo que conocemos como el neumotórax. ¿Okay? Ahí vamos a estar viendo esto. Acá está. Vamos a ver un poquito de cada una de las presiones. ¿Okay? Tenemos la presión intraalveolar o intrapulmonar, cualquiera. ¿Cómo era esta presión en la inspiración y la expiración? ¿Eran negativas siempre o positivas siempre? Veíamos que durante la inspiración, ok, acá está, esto es como si fuera todo el pulmón, ok, está representado por un solo alveolo, que vamos a ver. Recuerden que se da el proceso de ¿qué? Inspiración, ¿qué cosa se daba? Contracción del diafragma, ok, incremento del volumen, ok, pulmonar, y esto hacía que, como había mayor volumen, ¿qué pasaba con la presión? Disminuía. Entonces veíamos que la presión alveolar era menor que 760 milímetros de mercurio, ¿okay? Que es la presión que estaba a nivel de lo que es el exterior a nivel atmosférico. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Como había una diferencia de presiones, ¿ok? Como la presión era mayor en la atmósfera, ¿ok? O en el exterior, ¿ok? El aire fluía desde un sitio de mayor hacia un sitio de menor presión. Y es por eso que el aire ingresaba. Por eso se dice que la presión, ¿ok? Intrapulmonar, ¿ok? Durante la inspiración es negativa. Pero durante la expiración, ¿qué pasaba? Ya veíamos, ¿ok? Que como ya aquí hay un... Como poco a poco había estado ingresando el aire, ¿ok? La presión en el alveolo o la presión intrapulmonar iba a ir incrementándose, ¿sí? Incrementaba, hasta el punto de que iba a superar a la presión atmosférica. ¿Ok? Por eso se habla que va a haber un momento en que la presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica y es por eso que va a ser positivo. Y como acá ya va a ser mayor la presión, el aire va a fluir desde un sitio de mayor presión hacia uno de menor presión. Por eso aquí se dice que es positiva, porque la presión es mayor a 760. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? No. ¿Están ahí? ¿Se entendió esta parte o no? ¿Cómo se daba en la expiración, perdón? En la expiración, ¿ok? Recuerda que durante la expiración, como ha estado ingresando aire, ¿ok? Estamos aquí en la expiración, va a estar ingresando aire, aire, aire. ¿Cómo va a estar la presión? Ya no va a estar en 750, va a estar 751, 52, 53, va a seguir, ¿ok? Pues está ingresando más y más y más, hasta que llega a darse, ¿ok? Lo que sería un incremento de la presión mayor a la presión atmosférica y se da lo que es la expiración, ¿ok? Recuerda, cuando damos, ok, tenemos un ciclo, obviamente que no se está llenando, llenando, llenando como un balde, ok, sino que esté el ingreso no va a ser pues en un instante así, sino tiene, ok, un tiempo hasta que ingrese todo el volumen, ¿no? Todo ese volumen, esos 500 ml o esos 350 que está ingresando a los alveolos, ok, va a tardar un momento, ¿no? Entonces, como al final de ese proceso de inspiración, cuando ya ingresó todo ese aire, que vamos a ver que esa cantidad de aire está ejerciendo una presión a nivel de los alveolos. Entonces se está incrementando la presión ahí adentro y cuando lo comparamos con la atmosférica, esta va a ser mayor y es por eso que se va a dar, ¿ok? La salida de aire, porque el aire se va a mover desde un sitio de mayor presión hacia uno de menor presión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Tampoco. Pamela es, ¿no? Sí, Miss. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Miss. Al final de la inspiración, recuerda, esto es al inicio, ¿no? Porque está ingresando. Al final de la inspiración, ¿qué cosa va a pasar? Esta presión ya no va a ser la misma, va a verse incrementada, porque obviamente está ingresando algo, porque hay un volumen, ¿ok? Entonces eso hay que tener
¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Miren, acá tenemos una fórmula. ¿Qué cosa nos dice? F. F es la fuerza de la presión, ¿ok? Se puede decir transpulmonar, ¿ok? La fuerza de presión transpulmonar, sorry, es la diferencia entre la presión, ¿ok? Alveolar e intrapleural, ¿ok? Esas dos. Aquí vamos a ver que va a haber una fuerza, pero esta fuerza, ¿cómo se va a llamar? Esta fuerza va a ser producto de la diferencia, ¿ok? Entre la presión alveolar y la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, esta fuerza que vamos a tener aquí va a ser diferente a la fuerza que vamos a tener en la diferencia de la presión, ¿ok? Intrapleural y la atmosférica, que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ok? Vamos a ver. Acá está. Esta sería la presión intratorácica, ¿ok? Recuerden que cuando intratorácica o lo que llamamos, ¿ok? Eh, intrapleural, ¿ok? Las dos, cualquiera de las dos es la que vamos a estar, ¿ok? Hablando, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a estar formando esta, ¿ok? Esta presión? Porque va a haber como una atracción entre las paredes de la pleura. Recuerden que la pleura hay una pleura visceral y una pleura parietal. ¿Okay? Entonces, estas están ahí, ¿okay? En contacto bastante cercano. ¿Okay? Entonces, si nosotros medimos, ¿ok? La presión a nivel de, ¿ok? Ese espacio entre las pleuras, ¿ok? ¿Qué cosa vamos a tener? Que aquí, ¿ok? La presión es de 756, ¿ok? 756, ¿ok? Ahora, si nosotros comparamos, ¿ok? Con la presión a nivel de lo que es el alveolo, ¿ok? Vamos a ver que como no está viendo, estamos en pausa porque están las presiones iguales, están en 760, ¿ok? Aquí vamos a ver que antes de la inhalación o de la inspiración, que casi estamos viendo que la presión, ¿ok? Intrapleural va a ser menor que la atmosférica, ¿ok? Va a ser menor. Y esto va a permitir que este pulmón no se colapse, si no se colapsaría. Luego que se dé la inhalación, que vamos a ver, que miren, ¿ok? Esta presión que había aquí, ¿cómo va a estar? ¿Ok? Va a verse que va a disminuir, ¿ok? Porque estaba en 756 y ahora es 754, pero, ¿ok? Vemos que aún sigue siendo negativa. ¿Por qué? Porque es menor que 760, ¿ok? Y aquí veíamos que era cuando se daba la expansión de los pulmones. Cuando se está dando la exhalación, ¿qué vamos a ver? Que esta presión sigue siendo, ¿ok? Negativa. ¿Por qué? Porque es menor a 760. ¿Ok? Pero durante la exhalación, ¿qué cosa vemos? Que este valor, ¿ok? Va a ser incluso mayor que durante la inhalación. Es por eso que decíamos que en la inhalación, ¿ok? Esta presión incluso va a ser más negativa. ¿Ok? Ya. Aquí tenemos lo mismo, ¿ok? Pero en diferente gráfica. Tenemos, ¿ok? Lo que es la presión intraalveolar, la presión intrapleural y el volumen pulmonar. De repente empleamos de manera, ¿ok? Indistinta lo que es la presión intraalveolar o la presión intrapulmonar, ¿ok? No, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces acá estamos, ¿no? Los ciclos de inspiración y de expiración, ¿ok? Recuerden que es pausa, inspiración, ¿ok? Recuerden que es pausa y expiración. O expiración, pausa, expiración, ¿ok? Es lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando está comenzando lo que es la inspiración, ¿ok? ¿Qué vamos a ver aquí? Estos son los valores, ¿ok? De la presión atmosférica, ¿ok?
Recuerden que este 0 significa 760. ¿Ok? Entonces, cuando va a comenzar lo que es la inspiración, ¿qué cosa vamos a ver? Que se va a dar un cambio, ¿ok? En lo que es la presión. ¿Ok? Va a darse un incremento y luego una, ¿ok? Relajación. O lo que se elimine el aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que durante la inspiración, ¿ok? Es negativo. Miren, está aquí, debajo, ¿ok? De 0. ¿Ok? Y durante la expiración va a ser positivo. ¿Ok? Negativo, positivo. En cambio, la intratorácica o la intrapleural, ¿cómo va a ser? Siempre va a estar, ¿ok? Por debajo. Miren, aquí está el 0 y este que está siempre por debajo, ¿no? 1, 2, 3, menos 3. Pero durante la inspiración siempre va a ser, ¿ok? Más negativo. ¿Por qué? Porque está siempre más abajo. ¿Ok? Entonces la presión es más negativa. En la expiración se vuelve menos negativo, sí, pero sigue siendo negativo. ¿Ok? Recuerden que esto ¿para qué lo necesitamos? Para evitar el colapso pulmonar. En cuanto al volumen pulmonar, podemos ver que durante la inspiración, ¿ok? Se va a incrementar y durante la expiración va a caer. ¿Ok? Eso es lo que nos dice este cuadro. Ahora, ¿cómo se da esa negatividad o esa carga, esa presión menor, ¿ok? A nivel de la cavidad, ¿ok? Intratorácica o intrapleural. Se da debido a las fuerzas que van a estar aquí actuando. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿ok? Que el pulmón, ¿ok? Siempre tiende a colapsarse, mientras, ¿ok? Que la cavidad, ¿ok? Siempre va a tender a expandirse, ¿ok? Expandirse. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, de aquí, ¿qué estamos obteniendo? ¿Ok? Fuerzas opuestas que van a tener como resultante, ¿ok? Que la cavidad intrapleural siempre sea negativa o que la presión sea menor que la atmosférica. ¿Ok? Esta, ¿ok? Negatividad, ¿ok? Va a perderse cuando se da un neumotórax. Neumo, aire, ingreso de aire a la cavidad. Aquí está el pulmón, era igual que este, pero ¿qué pasó? Aquí se vio que se está, ¿ok? Haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque está ingresando aire. ¿Ok? Al ingresar aire, esta presión se va a equiparar a esta. ¿Ok? Y por ende no se va a poder dar lo que es, ¿ok? De repente recuperar su volumen. ¿Ok? Este está colapsado y ya nunca más se puede hacer nada. ¿Ok? Por eso cuando hay un accidente con este tipo de armas, ¿qué se debe hacer? Simplemente mantener el arma ahí para que no ingrese aire. ¿Ok? El problema, ¿ok? En realidad aquí incluso ni siquiera es herida porque de repente no ha tocado el órgano, ¿ok? Sino va a ser la cantidad o el aire que va a estar ingresando, ¿ok? Porque obviamente sí va a ingresar, porque este sitio es cosa negativo respecto a la atmósfera. Recuerden que el aire va a estar ingresando de un sitio de mayor a menor presión, ¿ok? Aquí se va a estar dando el colapso. ¿Ok? Ya. Ok, esa es la primera parte, ok, temas netamente teóricos, ok, por parte de lo que va a ser las bases para ok, para el sistema respiratorio. Todo lo que vamos a hablar ahorita acá va a ser acerca del intercambio gaseoso, ok, ya, aquí, no se preocupen, voy a tomar un pequeño descansito para que estiren las piernas. Los que están, no importa en otras clases, bueno, no importa, están aquí grabándose las clases, ¿ok? No se preocupen. Tomémonos unos 10 minutitos para estirar las piernas, yo también.